que me complica la ida al instituto. Por lo tanto, estuve haciendo unas averiguaciones a ver cuál es mi condición y bueno, quedamos en que por mientras tanto que, bueno, las clases van a continuar como están, virtuales, y posiblemente, si mi situación se arregla para la fecha de finales, haremos los exámenes presenciales. Si no se escucha, yo les recomiendo que salgan y vuelvan a entrar. A veces con eso es suficiente.
Bueno, eh, ¿hay alguien para grabar que haya entrado ya? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha, pero parece que los chicos que graban, me parece que no se conectaron todavía. Todavía no entraron. Bueno, yo voy a continuar. En todo caso, cuando entren, quedará a partir del momento que entren la grabación. Respecto de los costos indirectos, habíamos dicho, rebobinando un poquito, los costos directos son aquellos que básicamente se pueden ver en el producto terminado. Nosotros tenemos vamos a suponer, no sé, a ver, vamos a suponer esta lapicera, se puede ver perfectamente la materia prima que tiene, distintos colores de plástico, ¿sí? La punta con sus correspondientes partes metálicas y demás. Los costos de esa materia prima son los costos que se le atribuyen directamente al producto terminado y esos costos son costos directos, los que se pueden ver directamente. Pero hay otros costos que también se le atribuyen al producto terminado, pero que no se ven directamente en el producto terminado. Eh, Podemos saber que si la lapicera tiene una determinada manera, es porque hubo algún operario que estuvo verificando que la máquina funcionara correctamente y que se aplicara el plástico, que se fundiera, etcétera. Se puede presumir eso. Eso sería la mano de obra directa. Pero hay otros costos que no están directamente en el producto. Es fácil pensar que si la planta fabril está trabajando bajo un techo, debe de haber luces, por ejemplo. Debe estar iluminado el galpón. Esa luz no se ve en el producto directamente, pero es un costo que está. Ahí tenemos entonces un tipo de costos que es un costo indirecto. Hay otras cosas más que son de orden indirecto. Por ejemplo, desde el galpón donde se guarda el plástico en forma bruta para ser fundido, hasta el galpón, hasta la fábrica, el galpón donde está propiamente la fábrica, posiblemente haya algún peón que se encargue de traer ese material y proveerlo a la planta fabril. Ese no participa directamente en la transformación de la materia prima, solo es un acarreador. El que participa es el que está operando concretamente la máquina, o sea, esa es la mano de obra directa. El otro es una mano de obra indirecta. Hay otras cuestiones que están dando vueltas por la planta fabril. Por ejemplo, si hay calefacción o si hay refrigeración. Todos esos gastos tampoco están en el producto en forma visible a simple vista. Hay un personal de vigilancia que por ahí está controlando durante las noches, durante el día o en las puertas para que la gente cuando salga le verifica el bolso, que no se esté robando algo, qué sé yo. Ese personal de vigilancia de la planta fabril es una mano de obra indirecta. Y así tenemos varios costos indirectos que se van a cargar al producto por prorrateo al finalizar cierto periodo. Se produce cierta cantidad de unidades y todos esos costos se prorratean en esa cantidad de unidades. ¿Queda la idea de lo que es un costo indirecto? Sí, Sí, profe. profe. Bien, Yo te hago una pregunta. Un sí, costo indirecto podría ser, por ejemplo, en una fábrica de plásticos, ¿no? Tiene su sector de operarios y tiene su sector administrativo. ¿Los sueldos administrativos es un costo indirecto? sí, sí, los administrativos son costos indirectos y según los criterios que se sigan, hay algunos costos que se pueden cargar como indirectos o se manejan contablemente de otra manera, como vamos a ver, por ejemplo, las amortizaciones, los gastos de seguro, ¿sí? Ok, perfecto. Pagos de alquiler que pueda llegar a tener que hacer la empresa si está alquilando la planta fabril, ¿no es cierto? Se le alquila a un tercero y tiene que pagarla.
Eso se prorratea después por la cantidad de unidades. Y el sueldo del gerente de producción, que según el criterio contable que se siga, se carga indirectamente al producto o se carga después, eso va a depender del criterio contable. Pero en lo primero que me quiero que quede claro es que hay algunos costos que hay que considerarlos también porque son parte de los costos, simplemente. ¿Sí? Bueno, leyendo un poco, costos indirectos se cargan indirectamente al costo del producto terminado. Es difícil reconocerlos en el producto terminado a simple vista. Se los reconoce claramente cuando se recurre a la contabilidad de costos. Y para eso justamente la contabilidad de costos tiene gran cantidad, como dijimos, de documentación en general submayores o mayores auxiliares. Ahí aparece el costo porque se carga por intermedio de esas planillas. Puede ser las planillas de contabilidad, pueden ser los controles de inventario, pueden ser las planillas de horario, ¿sí? Hay distintas maneras de controlar esos costos. Se trata generalmente de costos globales que se prorratean, ¿sí?, entre las unidades producidas dentro de un periodo. Hay que evitar la confusión con una parte, digamos, específica que habla sobre mermas, estropeos y de las depreciaciones, puesto que estos tres ítems se encuentran en cualquiera de los tres elementos del costo de fabricación. Ahora voy a pasar a hablar de los elementos del costo, en particular el tercer elemento, que es el gasto fabril. Pero antes me voy a detener un ratito en el concepto de mermas, estropeos y depreciación. En general quiero aclarar que nosotros lo vamos a considerar como en un solo inventario, por lo que depende del tipo de planta fabril, depende del tipo de proceso que haga y depende de qué sea lo que esté fabricando o produciendo, tendrá preponderancia en las mermas, en otros los estropeos, en otras las depreciaciones o una combinación. Para nosotros lo vamos a considerar todos como si los lleváramos en un único inventario que se va a llamar mermas, estropeos y depreciaciones. Y lo metemos todos adentro de una misma bolsa. Sin embargo, tienen diferencias. El hecho de que los metamos todos en la misma bolsa es una simplificación nada más. Una merma está dada, por ejemplo, en una empresa de características particulares. Es una empresa, vamos a suponer, que elabora un producto con procesos químicos. Y ya saben que se puede fabricar por diversos procesos mecánicos, por distintos tipos de procedimientos. En este caso vamos a suponer un procedimiento químico. Entonces, por ejemplo, podríamos poner 2 kilos del producto A, 1 kilo del producto B y 3 kilos del producto C. Así que serían 2 más 1, 3, más 3 serían 6 kilos. 6 kilos son la materia prima que se incorpora a una bandeja o un lugar donde se hace el proceso de mezclado para que se produzcan las reacciones y se obtenga el producto finalmente terminado. Esto es un símbolo, simbólico nada más, ¿no? Pero esas reacciones producen un elemento que no es parte de lo que se quiere como producto terminado. Es decir, que como producto de la reacción química salen dos elementos. Uno que es la combinación, que es lo que justamente se quiere obtener, y otra parte es algo que no es lo que se quiere obtener. Así que, por lo tanto, vamos a suponer que se obtienen 5 kilos de producto y 1 kilo de ese excedente que no nos sirve como producto terminado. Quiere decir que puse 6 kilos de materia prima, pero obtengo 5 kilos de producto terminado. Hay 1 kilo que es una merma, es decir, se produce una reacción con un elemento que no es el que estamos necesitando, no nos sirve desde el punto de vista del producto terminado, y vamos a considerar el costo de la merma para después cargarlo al producto terminado. Pero de producto terminado solamente tenemos 5 kilos en lugar de 6. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, lo mismo podemos, acá estoy hablando de medidas de peso, de masa, pero podemos hacer lo mismo con volúmenes. Pongo 3 volúmenes de un producto químico, 2 de otro producto químico y 1 de otro producto químico. En total puse 6 volúmenes, pero de pronto por ahí en la reacción se pierden, voy a poner el mismo ejemplo numérico que es sencillito, se pierde el volumen porque se produce una reacción
y se obtienen 5 volúmenes del producto terminado y un volumen de merma. Eso va a depender del producto, de la empresa, de la reacción química que sea y demás. Pero a modo de ejemplo, tenemos una idea de que no se puede, digamos, por más perfecto que es el proceso químico, provoca en la parte de la reacción que es necesario que se haga, aparece un producto que no es el producto que nos sirve y después hay que sacarlo por algún medio, mezcla, por centrifugado, por evaporación, no sé, hay diversas formas químicas y físicas de poder separar, ¿no es cierto?, un elemento del otro, de manera de que nos quedamos con el que nos interesa como producto terminado. Y el resto lo contabilizamos para poder inventariarlo y tener idea del costo ese, de tal manera de que cuando el producto ya esté listo para salir, en el prorrateo cargamos esos valores de costo de las mermas. En el caso de los estropeos, en general el estropeo lo vamos a identificar como un error que se produjo en algún momento del proceso fabril y una parte de la materia prima que se estaba procesando se procesó mal, porque hubo una falla en alguna maquinaria y eso hay que pasarlo a pérdida. Esa parte de la pérdida que se estropeó, que hasta que nosotros detenemos el proceso fabril, paramos la máquina, sacamos la materia prima que se estropeó, ¿no es cierto? Vemos si se puede recuperar algo y lo que no se puede recuperar es un estropeo. Perdón, sí, un estropeo. Esta es la parte donde se pierde esa parte y bueno, se perdió porque hubo un desvío en los equipos de medición, una falla en el equipamiento o una falta de atención por parte del personal que está trabajando. Cualquiera de estas posibilidades puede provocar un estropeo. Y después tenemos las depreciaciones, que son, para poner un ejemplo, supongamos una empresa que se dedica a fabricar mesas de un determinado tamaño y compra tablas que vienen en forma de tamaño, vienen también en tamaños normalizados. Por lo tanto, cuando se corta de una tabla las tablas para hacer la mesada de la mesa, puede ser que sobre un pedacito de la tabla que se compra como materia prima. Ese pedacito también hay que considerarlo como parte del costo, porque de hecho lo que se compró fue el tablón completo y cuando se hicieron los cortes sobró un pedacito. O las patas, que por ahí viene un listón de madera que se va cortando para hacer las patas y sobra un pedacito que no se puede utilizar para hacer otra parte de la mesa. Esas son las depreciaciones, ¿sí? Son 3 conceptos en sí diferentes, pero de alguna manera son costos que los vamos a ir contabilizando en un inventario. Nosotros lo vamos a llamar el inventario de mermas, estropeos y depreciaciones, porque el ejemplo que vamos a trabajar más adelante es un ejemplo sencillo, donde no importa si la planta fabril está haciendo un producto químico o está haciendo un producto por procesos mecánicos o por algún otro tipo de proceso. El ejemplo es un ejemplo global, entonces el inventario por ahí tendría que ser solo de mermas, solo de estropeos o solo de depreciaciones, o algún inventario de mermas y otro de estropeos, por ejemplo. Bueno, metemos todos en un mismo inventario y todo ese costo lo consideramos un costo a prorratear. Perdón, Es una profe, simplificación, sí. esos corralones que trabajan con la madera y aparte venden como bolsas de acerrín, ¿eso se contabiliza como otra mercancía? Claro, ese es un caso de mermas, por ejemplo. Ah, bien, bien. Diferente del caso del químico, cuando el aserradero corta la tabla, generalmente que hacen cortes con unas máquinas muy grandes, las sierras circulares más o menos tienen unos 5 milímetros de espesor. El corte es de unos 5 milímetros, ¿no? Sí, entiendo el grosor del... El tajo que deja la máquina, sí. Eso se transforma en acerrín. Es inevitable que se produzca esa merma, es inevitable, es parte de la madera que se va a quedar transformada en acerrín. Eso es una merma. En un tablón grande, por ahí son 3, 4 cortes, es 1,5 centímetros que se pierde. Fíjense que es mucho, es significativo lo que se pierde a lo largo de varios cortes. Sí. Pero el hecho de que sea una merma que se pasa, como nosotros lo vamos a hacer, al inventario de mermas, no quiere decir que por ahí no exista una posibilidad ingeniosa de que la empresa logre reducir ese costo, por ejemplo, vendiéndolo como bolsas de acerrín. Bien, bien. Igual lo que vamos a contabilizar como costo,
y por otra contabilidad lo vamos a contabilizar como una entrada por ventas de acerrín que va a bajar el costo ese, para que baje el costo total del producto terminado. Ah, bien, bien. Gracias. Bien. Bueno, aquí identificaremos en el tercer elemento del costo de fabricación. El tercer elemento del costo, acuérdense que los dos primeros son la materia prima y el segundo es la mano de obra directa, ¿sí? El tercer elemento del costo, lo voy a compartir a esto, por si alguno por ahí no lo tiene a la vista. No. El tercer elemento del costo es el gasto fabril. ¿Sí? Reitero, primer elemento, la materia prima, segundo elemento, la mano de obra directa, y el tercer elemento es un elemento que lo denominamos genéricamente el gasto fabril, pero según los autores que ustedes vayan a trabajar, lo que aquellos que sigan estudiando o en otras materias lo pueden ver con diferentes nombres, según las traducciones que se hagan. Hay poco trabajo de costos hechos en el país, de investigación de costos, así que en general se lee literatura extranjera. El gasto fabril, llamado de diversas maneras, por ejemplo, en algunos casos lo van a encontrar como gastos indirectos de fabricación, gastos de fabricación, también lo pueden llamar carga fabril, ¿sí? De diferentes maneras, ese es el tercer componente del costo, que nosotros lo vamos a llamar también de cualquier forma porque son todas sinónimos. En general lo vamos a llamar el gasto fabril, pero por ahí lo podemos llamar gastos indirectos de fabricación sin ningún problema. Es un costo que, a diferencia de los otros, este costo a su vez está compuesto por tres costos. ¿Sí? Los tres costos que componen el gasto fabril son la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y otra vez el gasto fabril, que es un gasto fabril del gasto fabril, ¿no? Entonces, hay un montón de elementos que por la diversidad de lo que estamos estudiando en diferentes procedimientos de costeo, diferentes procedimientos de producción, aparecen un montón de elementos que no sabemos estrictamente dónde ponerlo. Bueno, lo vamos a poner en una cuenta que se va a llamar gasto fabril dentro del gasto fabril. Es como una redundancia, ¿no? Ahora lo vamos a analizar mejor. Vuelvo a la materia prima indirecta. Es el costo de todo tipo de material que se utiliza, pero que no queda en el producto terminado. Hay algunos elementos, hay algunos materiales que se utilizan en la planta fabril, pero no llegan al producto terminado. Por ejemplo, las maderitas y los clavos que se utilizan provisoriamente para ensamblar y que luego se descarta, para el caso del ejemplo que pusimos de una empresa que se dedica a armar armarios, una carpintería. Hay un montón de cositas que las utiliza provisoriamente, pero después esas materias primas se tiran. Esa vendría a ser una materia de prima indirecta que hay que tenerla en cuenta. La pintura que se utiliza para calibrar la máquina de pintar. Cuando el producto se va a pintar, las máquinas tienen que cargarse y tienen que pasar por un proceso de calibración. En algunos casos es una cosa importante y en otros no. Por ejemplo, en el caso de las pinturas de autos, ¿sí? El calibrado de los dispersores, de los difusores, que son los que hacen la pintura del auto, eso hay que cargarlo, calibrarlo, tiene que tener una determinada presión, una determinada densidad, la pintura, todo eso, toda esa pintura que se utiliza para poner a punto la maquinaria, todo eso se tira, no va a quedar en ningún auto. Bueno, eso es una materia prima indirecta. En el caso del plástico, una primera tanda de plástico que se utiliza para verificar las temperaturas de las matrices y demás, todo ese, incluso cuando se está trabajando con la matriz ya en producción, hay unas partes del plástico que sobresalen de la matriz indicando que la matriz se ha llenado. Cuando la matriz se abre, esa parte del plástico se descarta y se va tirando. Todo eso son materias primas indirectas, salvo que el plástico sea reciclable por temperatura, en general, si no, se tiene que tirar. Todo eso es materia prima que no queda en el producto terminado, por eso la llamamos materia prima indirecta. ¿Preguntas con relación a esto? De mi parte no, profe. No, profe. Bien. Mano de obra indirecta.
es el costo por las remuneraciones del personal que trabaja en la planta fabril, ¿sí? Trabaja en la planta fabril, ojo, no vamos a hablar del personal que trabaja en la oficina de comercialización. Ese costo es de comercialización, no es de la planta fabril. El personal que trabaja en la planta fabril para que el proceso de fabricación pueda llevarse a cabo, pero no participa directamente en la transformación de la materia prima directa. Es decir, el que participa en la materia prima directa es el que está al pie de la maquinaria y está controlando el proceso, ya sea de corte, torneado, pintado, fundido, mezclado, lo que sea. El personal que está ahí es la mano de obra directa. Todo el otro personal auxiliar que se encarga del mantenimiento eléctrico, del mantenimiento mecánico, de arrastrar productos de un lado al otro de la planta, los auxiliares administrativos, ¿sí? El personal de seguridad. Algunas plantas fabriles por el tamaño tienen la obligación de tener un personal de sanidad, incluso adentro, ¿no? Una pequeña salita de primeros auxilios ahí, ese personal que está trabajando ahí, incluido el médico. Todo eso es mano de obra indirecta, incluyendo los jefes, ¿sí? Los jefes de la que haya dentro de la planta fabril, todos los jefes que cualquiera sea la jerarquía y niveles que tengan, y se incluye la remuneración del gerente de producción dentro de estos tipos de gastos. Después, hay algunas otras cosas que las vamos a considerar más adelante, como los gastos indirectos. Eso sería entonces el concepto de mano de obra indirecta. Después tenemos el gasto fabril, que es una cuenta que se llama gasto fabril, que está dentro de la cuenta gasto fabril, ¿sí? Es el resto de los costos inherentes al proceso de fabricación. Por ejemplo, la luz con la que se ilumina la planta fabril. Fuerza motriz. Ahora vamos a hablar un poquito de luz y fuerza motriz. El teléfono que hay ahí adentro, del sector fabril. Combustibles para utilizar para la maquinaria. Productos necesarios para el proceso fabril, como por ejemplo solventes para limpiar, herramientas para limpiar, sacar pintura de algunos productos que terminaron de utilizarse para que queden limpios, ¿sí? Los arneses, que son los elementos de seguridad que tiene que tener el operario, ya sea mano de obra directa o mano de obra indirecta, los arneses por ahí los tienen que llevar, los cascos, guantes, anteojos, todo eso hay que reponerlo periódicamente, es un costo. Los guantes, los cascos, los trapos rejillas, ¿sí? Papelería, de la parte administrativa, de la planta fabril, siempre de la planta fabril, ¿no? Mechas para hacer agujeros, hojas de sierra para cortar cosas, ¿sí? Todo esto son todos los famosos gastos indirectos de fabricación. Que hay que, como dije, cada tanto hay que reponerlos en el personal. Por ejemplo, es bastante común que cada 6 meses o cada año, más tardar, se le provea al personal de la ropa que tiene que utilizar adentro de la planta fabril. De los cascos, de los anteojos, guantes, zapatos especiales que son especiales para proteger los pies y demás. Todo eso es parte del gasto fabril. Volviendo a la cuestión de la luz, vamos a separar dos conceptos. Uno se llama luz y el otro se llama fuerza motriz. Digamos que la luz, o no, la luz no, la electricidad viene de la planta que produce electricidad, ¿no es cierto? Que es Edesur. Tiene una planta donde tiene un generador de electricidad que saca por los cables que van por la calle alimentando las casas y las plantas fabril. Ese cable llega hasta la puerta de la planta fabril y según el tamaño de la planta y las características de lo que se hace ahí adentro, se subdivide a su vez en 2 medidores. Hay un medidor general que mide todo y después pasa por 2 medidores separados, de manera de llevar dos cuentas contables, por ser redundante, por separado. Una cosa es la luz y otra cosa es la fuerza motriz. En general, la luz está relacionado con todo lo que no sea fuerza motriz, por decirlo de esta manera, todo lo que no sea motores. En general, la luz suele ser un costo bastante estable. Hay que mantener por ahí la planta prendida, toda la iluminación de la planta, con independencia de si se va a producir mucho o si se va a producir poco. Y por otro lado, los motores,
que se llevan el registro de la cantidad de electricidad que consumen, se llevan en otro medidor. Los motores dependen mucho de los niveles de producción. Si se va a producir mucho, el motor trabaja más, y si se produce menos, el motor trabaja menos. En general, cuando hablamos de motor, estamos hablando de motores, ¿no? Muchos motores que tienen que estar funcionando en una planta fabril. Esos motores, el consumo eléctrico que tengan, se mide en un medidor que mide la energía que gastan los motores. De tal modo que esa energía después hay un proceso eléctrico que sucede que hace que el motor afecte a la instalación eléctrica que provee Edesur o Edenor. Es un problema técnico que lo voy a mencionar brevemente como para que se hagan una idea, ¿no es cierto? Se trata de una bobina. Ya saben que el motor adentro tiene una bobina, que es un arrollado de cable de cobre. Cuando se alimenta una bobina con un voltaje alterno como el que tenemos nosotros, en 220 o 380 en 50 ciclos, las bobinas en una parte del ciclo toman energía, que es lo que hace que el motor pueda girar. Y en la otra parte del ciclo devuelven una parte de la energía. Es un proceso magnético que no lo vamos a explicar acá porque no, esta es una clase nada más de costos, pero devuelve una parte de la energía, la devuelve en forma de voltaje a la red. ¿Cuál es el problema? El problema es que la devolución de ese voltaje que genera el motor, ¿sí? Nosotros decimos el motor, le enchufamos dos cables y recibe un voltaje. Eso está claro. Nosotros vemos que entra el cable con un voltaje y está enchufado a dos tornillos al motor. Recibe un voltaje, pero el motor, por sus bobinados, le devuelve a esos cables, al voltaje de esos cables, le devuelve un voltaje también. Y ese voltaje viene desfasado en el tiempo, y la suma vectorial de esos voltajes hace de que se reste, se disminuya el voltaje que está en los cables de entrada. Es un problema, digamos, complicado desde el punto de vista algebraico y matemático. Hay que hacer un cálculo vectorial para determinar ese voltaje, pero en definitiva es un problema. ¿Por qué? Porque a la planta que fabrica la electricidad, Edesur, resulta que tiene que gastar más energía para levantar el voltaje y compensar. Esa sería una manera de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que se les colocan unos aparatitos adentro de la planta fabril que compensan ese desfasaje de tiempo, y los voltajes se suman en fase, de tal modo de que se arregla el asunto. Pero esa energía de vuelta hay que medirla en un medidor especial, que lo provee Edesur, ¿sí? Se llama medidores de potencia reactiva, de tal modo de que contablemente después hay que hacer los descuentos de esa energía que la empresa le está devolviendo a la empresa que le provee la electricidad. ¿Se entiende el concepto globalmente? Sí, profe. Sí, profe. Bien, nosotros estamos pensando en una empresita de Morondanga, a lo mejor, ¿no es cierto? En un garage, adentro, en un taller mecánico, no tiene esos problemas. Pero cuando hablamos de motores grosos, cuando hablamos de mucho consumo en fuerza motriz, esa energía que devuelve es plata, y se miden esos medidores de potencia, como les dije, de potencia reactiva, y ese dinero se descuenta de la electricidad que paga la planta fabril, que por supuesto es un fangote de dinero, porque para que se midan esos efectos es porque siempre están, pero para que sean significativos tiene que ser un número grande, ¿no? Tiene que ser un consumo importante. Por lo tanto, no se puede llevar en un mismo medidor ese control y simultáneamente la luz. Entonces, por eso se hace un medidor para todo lo que sea luz y otro medidor para todo lo que sea fuerza motriz. Por otro lado, los efectos son diferentes, en el sentido de que en general las luces suelen estar prendidas en forma continua, en cambio los motores arrancan y paran según cómo avanza el proceso de fabricación, y están en forma discontinua funcionando, y trabajan más cuando la producción es mayor y trabajan menos cuando la producción es menor. En cambio la luz en general es bastante estable. Con esto entonces quería aclararles una cuestión que tiene que ver con el hecho de que hay que llevar por separado en plantas fabriles importantes la luz de la fuerza motriz, ¿sí? Bien, ¿preguntas? De mi parte no, profe. Bueno, según el criterio que se siga para llevar los costos, hay que aclarar que hay que
hay muchos criterios para hacer esto. Se puede incluir las amortizaciones a los gastos fabriles, ¿sí? Las amortizaciones de la parte de la planta fabril nada más. Las amortizaciones de la maquinaria, las amortizaciones de las plantas, los alquileres por la planta fabril, si es que los hay, y eventualmente también cuando se arma la planta, si es que estamos en un proceso inicial, la elaboración de los planos, y también hay que considerar seguros, y hay una serie de otros gastos, que todos esos gastos no guardan una relación directa con el producto terminado. Por eso son todos gastos fabriles y son todos gastos indirectos, que después se prorratean sobre el total de unidades producidas por el periodo. Con esto terminamos entonces la clasificación esta. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, ya tenemos entonces la clasificación de costos directos y costos indirectos. Ahora vamos a seguir un segundo criterio de clasificación, en costos fijos y en costos variables. Digamos, la definición es: un costo es fijo o variable por la forma en que se relaciona con el volumen de producción que se realiza en el periodo. Un costo fijo es un costo que se mantiene bastante igual durante el periodo. Siempre hacemos referencia tácita a un periodo cuando medimos cualquier variable económica, ¿sí? Siempre que hablamos de una variable económica, aunque no lo mencionemos, estamos haciendo referencia a algún periodo. En este caso vamos a suponer los periodos son mensuales. Entonces, si decimos que hacemos cortes mensuales, un costo lo vamos a considerar fijo si dentro del periodo del mes no varía significativamente o directamente se mantiene estable, con independencia de que si se produjo o no se produjo, o si se produjo mucho o si se produjo poco. Por independencia del nivel de producción, ese costo se mantiene igual. Este sería el criterio para identificar un costo como un costo fijo. Un ejemplo son la luz, como habíamos dicho recién, los sueldos del personal administrativo del sector fabril, los alquileres, si es que hay que pagar alquileres, ¿sí? Los seguros que hay que pagar por las plantas fabriles o los seguros que hay que pagar por los empleados, entre otros ejemplos. ¿Dudas con lo que es un costo fijo? No, profe. No, profe. Bueno, el costo variable es un costo que depende sustancialmente del nivel de producción. Por ejemplo, materias primas. Cuanto más materias primas se utiliza es porque más nivel de producción hay. La fuerza motriz, como habíamos dicho. Las remuneraciones de los operarios afectados a la transformación de materia prima. En general, el operario suele tener un sueldo que es más o menos bajo y después tiene un sobresueldo que está fuertemente relacionado con la cantidad de producción. Cuanto más se produzca, el operario gana más durante el periodo. Entonces, estamos hablando de esa parte de las remuneraciones. La otra parte de las remuneraciones la podemos considerar un costo fijo. Bien, costos reales. En general vamos a decir que un costo real es un costo que está neto de inflación. Nosotros vemos por ejemplo, que los precios de las cosas pueden subir. Voy a poner un ejemplo un poco como para hacer una introducción al concepto. Ustedes observan, particularmente en estos periodos de la Argentina, que los precios suben. ¿Está bien? Sí. Bueno, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Será que esta máquina de calcular, que hace un año, por ejemplo, la pagué 1.000 pesos y hoy la estoy pagando 2.000 pesos, ¿qué podría interpretar que pasó acá? ¿Qué me pueden decir? Que hubo inflación, que por eso aumentó el precio de un año al otro. Ajá. Estamos acostumbrados a pensar la inflación como un incremento de los precios, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué pasa si lo pensamos de otra manera? Una creación de billetes. No, perdió su capacidad de compra. Claro. Correcto. La moneda.
Muy bien, exactamente. Así es la cuestión, ¿sí? A ver, espéreme un segundito. Yo, profe, lo que iba a decir Sí, es que me parece que como un costo real no está afectado por la inflación ujú, y por ahí el ejemplo que puso usted, la calculadora, es que baja la demanda. Lo que no estoy de todo el seguro, pero creo, es que la inflación afecta a lo que es la oferta directamente, pero no a la demanda, si no me equivoco. O sea, bueno, en el sentido de que sí, obviamente que por la inflación y la suba constante en los precios va a bajar la demanda, pero no que se toma la inflación como estadísticamente, ¿no? Para calcular la demanda, me parece. ujú. Bueno, hay algunos conceptos interesantes que los vamos a trabajar un poco más en el año que viene, en una materia que se llama microeconomía. Ahí vamos a analizar esas cuestiones de oferta y demanda y cómo puede llegar a cambiar el precio por cambios en la oferta o la demanda del artículo. Pero vamos a adelantar acá un procedimiento, un mecanismo, ¿sí? Una forma mental de organizar el pensamiento. Se trata de un supuesto, lo llamamos el supuesto ceteris paribus. Está digamos, está en el material que tienen que preparar en microeconomía el año próximo, el supuesto ceteris paribus, pero lo utilizamos en muchas materias a ese supuesto. ¿Qué dice el supuesto ceteris paribus? Si yo estoy analizando un fenómeno, eh, digamos, es un procedimiento muy bueno para aplicarlo en investigación, ya sea de, de alguna cuestión de ciencias naturales relacionado con las ciencias naturales, física, química, electrónica, alguna de esas otras, óptica, magnetismo, o también para ciencias sociales. El comportamiento de una comunidad en un determinado momento histórico, ¿sí? O el comportamiento de los individuos o grupos de individuos. Ahora bien, cuando se hace digamos, se aborda la investigación de un fenómeno, fenómeno es todo aquello que llama la atención al investigador, ¿sí? Un investigador, de repente hay algo que le llamó la atención, y genéricamente a eso lo vamos a denominar un fenómeno. Entonces, lo que intenta es tratar de comprender cómo funciona el fenómeno. La idea es que si logra poder predecir el comportamiento del fenómeno, ha descubierto las leyes que explican por qué se comporta de esa manera. Lo que sea, un fenómeno en términos amplios. Puede ser desde un fogonazo en el cielo que no tiene una explicación, un hueco negro que solamente lo podemos ver con un equipamiento altamente sofisticado en física, un comportamiento de las personas que viven en villas de emergencia, el comportamiento de los barrios que tienen un alto poder adquisitivo, ¿sí? Son, como quiera que sea, son fenómenos que algo particularmente le interesó al investigador, pero en la medida que va profundizando el primer análisis del fenómeno, va a ir descubriendo que hay variables. Una variable puede ser el nivel socioeconómico, otra variable puede ser los niveles educativos, niveles culturales de los padres, y así sucesivamente vamos viendo un montón de variables. Después hay que hacer la relación, la interrelación entre una variable y la otra. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, acá se plantea el asunto. Supongamos tengo
descubrí en un fenómeno que me interesó por algo como investigador, descubrí que tiene 3 variables. Bueno, si tiene 3 variables y estuvieran todas las variables variando al mismo tiempo, me va a ser imposible determinar cuál es la influencia que tiene una variable sobre otra variable. Para poder encontrar eso, yo tengo que, digamos, aplicar un supuesto, que es el supuesto ceteris paribus, que consiste en dejar todas las variables que haya encontrado del fenómeno, suponerlas todas constantes en el transcurso del tiempo, o sea que no cambian, de tal manera que no afectan a la variable que yo estoy analizando, y solamente tener la variable que estoy analizando y la variable que estoy queriendo observar como única variable que se está moviendo. Las otras variables se suponen constantes. En este caso yo tengo 3 variables, dije. Entonces, una va a quedar constante y yo voy a utilizar una de las otras 2 como la variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De la variación que yo pueda modificar en la variable que quedó libre, que la voy a llamar la variable independiente. De tal modo de que yo empiezo a manipular la variable independiente y observo qué pasa en la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la otra variable se está considerando fija, es decir, que no está perturbando a la variable dependiente. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, profe. Sí, 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 se sí. entiende. Bueno, de tal modo de que si encuentro 20 variables, tengo que buscar la vuelta para poder encontrar las relaciones, mantener 18 variables fijas y 2 variables van a quedar variando de las 20. Una va a ser la dependiente y la otra va a ser la independiente. Y yo voy a empezar a manipular la independiente y con eso tengo la relación entre esa independiente y la dependiente. Después, una vez que obtuve la ley, que se puede por ahí hacer matemáticamente, considero a esa variable que la tomé como independiente, la empiezo a considerar variable que se va a mantener constante o fija. Y tomo otra variable de las que antes la consideraba fija, esa la considero variable independiente ahora. Y vuelvo a hacer lo mismo contra la misma variable dependiente que había usado antes, de tal manera de que ahora tengo la variable dependiente que está variando en función de mi nueva variable independiente. Así encuentro el comportamiento y la relación que hay entre mi nueva variable independiente y la variable dependiente que sigue siendo la misma que usé antes. Pero Profe, matemáticamente, sí, perdón que le interrumpa. Si, poniendo un ejemplo, si quiero analizar, por ejemplo, cómo afectó la inflación al mercado, ¿no? Voy primero por la oferta, digamos que pongo la demanda como, la dejo fija la demanda y analizo únicamente la inflación y la oferta, una como dependiente de la otra. Eso sería ceteris paribus, digamos. claro, podría ser ese un mecanismo que se puede utilizar, sí. Ah, bien. Decía entonces, con esto yo tengo que la variable dependiente tiene la dependencia de 2 variables que son las que estoy analizando. Después lo hago así con todas las otras y al final voy a encontrar una forma matemática explicativa, en el caso de que utilice herramiental matemático, para que yo sabiendo que si tal variable varía de una determinada manera y tal otra varía de otra determinada manera, la variable dependiente tiene que variar de tal manera. Ya está terminado el análisis y yo encontré las dependencias que hay entre todas las variables, entre la dependiente con todas sus variables. Pero primero los tengo que suponer en el sentido ceteris paribus. ¿Hasta ahí quedó claro el concepto del supuesto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, en el caso de las ciencias sociales es complicadísimo, porque las ciencias sociales tienen un montón de variables que, comparadas con las ciencias naturales, las variables en ciencias naturales pueden ser muchas, pero el ser humano es muy complicadito y tiene muchas más, algunas incluso que las vamos descubriendo con el transcurso del tiempo. Así que, por lo tanto, es difícil establecer modelos para predicción de comportamiento. De todas maneras, sigue siendo de aplicabilidad el criterio, como una herramienta, aunque sea provisoria, que después se irá mejorando en la medida en que vayamos encontrando más variables sobre algún modelo que ya se haya estudiado. Volviendo al ejemplo, decía, acá tengo un billete, ¿no? Esto, vamos a poner un principio de análisis el año pasado, vamos a ponerle un año. ¿Podríamos hacerlo para atrás? Sí, lo podemos hacer para atrás, pero vamos a fijar una fecha para empezar el análisis, un año. En un año
Esto, ¿cuánto perdió de valor? Como dijo, profe, disculpe, no le escuché. En un año, esto. Yo antes, hace un año atrás, voy a poner el ejemplo de esta forma. Yo iba con esa plata y compraba cierta cantidad de cosas. Digamos, compraba esto. Sí. ¿Cuánto necesito para ir a comprar esto ahora? El doble, casi. Claro, un 100%. Un 200, digamos, 200%. En realidad la inflación más o menos acumulada del último año fue un poquito más del 50. O sea que necesitaría uno de estos y la mitad de uno de estos para comprar esto. Sí. Sí. Antes necesitaba uno de estos. Ahora necesito uno y medio de estos. La inflación, digamos, fue un poquitito más del 50, como les dije. Ahora, dejemos de lado el asunto, sí, en este caso hubo una pandemia, etcétera, etcétera, es cierto. Pero se puede hacer el análisis desde el punto de vista, digamos, instrumental, se puede hacer igual con independencia de qué es lo que lo causó. La gran pregunta que quiero hacer es, ¿aumentó el precio o el No, dinero depreció el valor? decreció el valor. Depreció el valor del dinero. El dinero depreció su valor. Ese es el punto que estoy queriendo considerar cuando hablamos de un costo real, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista del costo real, esto sigue valiendo lo mismo. Sí. Su precio es el precio real, pero si yo voy a comprar con una moneda que periódicamente va perdiendo su poder adquisitivo, o sea, su capacidad de compra o de cancelación de deuda, necesito más numerito acá. Necesito cada vez más cantidad de numeritos, que aumente su valor nominal, se llama valor nominal del dinero, para poder comprar lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque el artículo que quiero comprar mantiene un valor que es el valor real, y el dinero está depreciando de tal manera de que necesito más cantidad nominal de dinero para volver a comprar lo mismo. ¿Se entiende el concepto ese? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Podríamos poner ¿no? una chuchería como para poder hacer una comparación y que nuestras mentes queden tranquilas. Digamos que lo vamos a medir en una moneda que tenga una despreciable variación nominal, ¿sí? en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, podría ser el dólar. Entonces yo digo, bueno, esto costaba, bueno, se podía poner cualquier verdura, digamos $5. Y hoy cuesta $5, pero yo necesitaba antes este dinero, esta cantidad nominal de dinero, y ahora necesito esta cantidad más la mitad de esta cantidad para comprar lo mismo. Podríamos decir que en términos reales, midiéndolo en una moneda, que se llama divisa, cuando la moneda es muy estable, se toma como moneda de referencia, eso es una divisa. Digamos que midiéndolo en divisa dólar, el valor se ha mantenido estable en lo que valía hace un año atrás, pero la moneda se ha depreciado. Entonces, el valor real de cualquier cosa es el valor que no está influenciado por la inflación, sino que es lo que vale en sí. ¿Queda el concepto? Sí, se lo entendió. Bien. Acá hay una breve explicación, pero recuerden bien lo que les acabo de comentar porque acá está medio cortito. Siempre se puede mejorar el texto, ¿no? El costo real es un costo incurrido, quiere decir que ya se realizó, con documentación a valor vigente actual. Digamos que si yo tengo una factura de algo que estuve comprando hace poco tiempo, podría sospechar, a menos que haya un proceso inflacionario muy importante, podría sospechar que más o menos a la fecha de hoy todavía está valiendo lo mismo, todavía más o menos estaríamos ahí. El proceso inflacionario no ha hecho mella en su precio, ¿sí? Como costo, considerado como costo. De modo que los precios
en las facturas y otros comprobantes tienen vigencia actual y no se encuentran todavía, por lo menos en forma significativa, no se encuentran afectadas por la inflación. Bien. Brevemente, vamos a decir que un poco con lo que estaba comentando recién, bueno, ahora cambió los cuadraditos, se me perdió lo que estábamos hablando recién. Digamos que si una empresa está produciendo en una situación económica que no le permite su desarrollo total, o sea que estaba trabajando en un momento al 100% de su capacidad, pasó algo y la empresa decidió reducir sus niveles de producción y estamos en esa situación. Ahora, arrancamos el análisis desde ahí. ¿Qué pasó antes? Bueno, nada, no sé qué pasó, pero arrancamos el análisis desde el punto de vista en que la empresa está trabajando a un 30% de su capacidad productiva. En la medida en que la economía se va activando, se va saliendo, supongamos vamos saliendo del atolladero, en la medida que la economía se va activando, la empresa va aumentando los niveles de producción, pero tiene capacidad ociosa todavía. O sea, tiene un costo por capacidad ociosa porque la empresa tiene una determinada estructura y su nivel de producción es muy bajo comparado con esa estructura. Pero como sea, la empresa está empezando a tomar más personal. Cuando la empresa llega a cubrir el 100% de su capacidad de producción, o sea que no tiene capacidad ociosa, en ese momento aparece la decisión que hay que tomar, que la tiene que tomar el empresario. Si pone plata de su bolsillo y aumenta la capacidad de producción para que en el futuro poder producir más, que naturalmente significará ceteris paribus, la tecnología constante, significará que va a tomar más personal, o decide no hacer la inversión, porque tiene miedo de que esto es una engaña pichanga y dentro de un año resulta que se viene todo para abajo de vuelta, puso la plata, hizo la inversión y ahora tiene, en la segunda etapa, va a tener más capacidad ociosa, va a tener una planta fabril más grande y de vuelta va a tener que afrontar los costos de tener maquinaria parada, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece la gran pregunta ahí. ¿Aumenta la capacidad de producción o no la aumenta? Dicho en sencillo, ¿invierte o no invierte? Si el empresario decide no invertir, entonces la opción que le va a quedar, si la demanda sigue creciendo porque la economía se va recuperando, la opción que puede seguir es aumentar el precio. De tal manera de que si aumenta el precio, la cantidad de lo que se demanda va a disminuir, ¿sí? Porque van a haber cierta cantidad de demandantes que no van a querer pagar el precio nuevo y van a ser menos los que van a querer comprar a un precio más alto. De esta manera, entonces, se produce un incremento de los precios y concretamente las empresas que compran insumos en esa circunstancia tienen un incremento de costos. ¿Están claras las dos situaciones? Sí, es lo que le estaba diciendo yo, profe, antes, de la inflación en base a la oferta y demanda. Claro, exactamente, va Sí, por ahí el asunto. sí, En ese caso, entonces decimos, bueno, ahí hubo un proceso de incremento de precios, ¿sí? Que lo vemos por el lado de los costos. La empresa que compra con el precio incrementado es porque la vendedora tiene la capacidad, digamos, tiene cero capacidad ociosa, tiene una demanda importante y prefiere subir los precios antes que aumentar las instalaciones, ¿sí? Es una inflación por el lado de los costos. En cambio, del otro lado, así se lo entiende en la literatura, todo es costo, pero se lo entiende así en la literatura. Por el otro lado, tenemos una inflación que no tiene nada que ver con la capacidad ociosa o no del que provee. Puede ser que el que provee esté trabajando al 30% y tiene un 70% de la planta fabril parada. Y aunque así todo, el precio sigue aumentando, pero no tiene que ver con el hecho de que el empresario decidió subir el precio, sino con que el peso se está devalorando, la moneda con la que se está haciendo la transacción está disminuyendo su capacidad de compra o de cancelación de deuda. Eso es un problema macroeconómico que está relacionado con la oferta de dinero que provee Banco Central a la economía, ¿sí? Eso lo vamos a ver mejor en otra materia que vemos en tercero, que se llama indicadores macroeconómicos, ¿sí? Llámese concretamente macroeconomía. Ahí vamos a ver cómo la oferta de dinero del Banco Central deprecia la moneda cuando se emite mucho dinero y eso hace que
haya que tener más cantidad nominal de dinero para comprar lo mismo que antes se compraba. De tal manera que no es un costo que la están provocando los empresarios porque están saturados en su producción y no dan abasto con la demanda, sino que siguen teniendo parte de la empresa capacidad ociosa, pero porque el dinero se deprecia, sus costos se elevan nominalmente y cuando vende el artículo lo eleva nominalmente al valor. ¿Dudas con esto? No, no, profe. Por eso le decía que afectaba directamente la oferta, porque como estábamos hablando estamos en la materia costos, digamos, por eso lo ponía en ese lado, y no en la demanda, que es lo último que usted dijo de la devaluación de la moneda, que sí afecta a la demanda porque, bueno, la gente no puede pagar las cosas, obviamente. Más otros factores también, ¿no? Pero sería eso un panorama. Sí, no me queda claro esto último, pero entiendo que quedó claro de que básicamente hay dos formas en que se vea cómo sube el precio. Claro. ¿Sí? Una es porque sube porque el empresario decide subir en lugar de hacer una inversión, que para el comprador del artículo significa un incremento de costos. Es una situación económica en el país, la planta fabril está trabajando a full. Y la otra es no porque el empresario está queriendo subir los precios desde el punto de vista de que no quiso hacer inversión, sino que lo que está sucediendo es que el dinero está perdiendo poder adquisitivo. Con eso estamos más que suficientes. ¿Dudas? No, profe. Bueno, No, perfecto. bueno, vamos a hacer hasta acá. Estamos en la hoja 3. Y en la próxima seguimos con costo estimado, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, profe. Bien. Los dejo entonces liberados. Ustedes van a continuar seguramente con otra materia. Perdón, antes de terminar, vuelvo a repetir. Yo estuve haciendo unas averiguaciones por mi situación particular Sí, profe. y ahí lo mandé por el Classroom. Yo voy a continuar con las clases virtuales, pues estaba preparándome para la semana que viene ya incorporarme, pero no, eso no va a suceder. Vamos a seguir así, estimo, hasta Los parciales. los finales, ¿sí? Hasta los parciales, no, hasta los finales. Ah, bien. ¿Sí? Porque los parciales se pueden hacer virtuales. Lo que de repente tendría que ver de vuelta para estar seguro, pero hasta donde me acuerdo, los finales son los que tienen que ser presenciales. Los parciales se pueden manejar virtuales, ¿sí? O sea, en mi caso, a menos que se produzca algún cambio en mi situación, yo no voy a asistir y voy a continuar con la virtualidad. Estimo en un primer momento que ya para la fecha en que se hagan los finales, ya voy a estar en condiciones de ir al instituto. Es decir, la idea es tomar los finales en forma presencial. Mientras tanto, hasta los parciales, estimo que si llegamos hasta ahí, los parciales van a ser en forma virtual. Eso es lo que estoy estimando. Cualquier cosa, si hay algún cambio, les voy a avisar igual. Bueno, esto por un lado. Así que vamos a seguir todo igual. No hace falta que me envíen ningún correo indicando nada, porque ya no se van a hacer las burbujas. Profe, yo envié tarde de la inscripción, pero se habrá acoplado con los chicos que habrán mandado lo de la vacuna. Bueno, no hay problemas, después lo voy a filtrar. Estoy terminando con otros cursos, otras cositas, todavía no empecé con el de costos primero. Bien. Pero cuando empiece lo vamos a arreglar, ahí lo acomodo y ya está. Lo que sí quería decir, no envíen nada porque no es necesario que hagan nada, ¿no es cierto? No es necesario que envíen ninguna documentación, ya sea que estén en disponibilidad de ir o no. No hace falta que envíen nada. Eso lo vamos a conversar en noviembre para los finales recién, ¿sí?
Perfecto. Listo. Gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. No.